Hola, un gusto saludarles. Bueno, vamos hoy a compartir una pequeña reflexión del artículo que ustedes van a encontrar en la revista Inquietud Nueva, La Palabra de Dios, Camino de Resurrección. Van a poder leerlo de manera más amplia, pero bueno, ahora vamos a hacer una pequeña reflexión del artículo para que tengan una noción de lo que va a tratar. Creo que el tema de la resurrección es muy importante porque hoy hay muchas personas que referente a la vida eterna tienen dudas si existirá, si hay resurrección, si me voy a reencarnar en algún X animal de mi elección, ¿verdad? Ay, sí, yo quiero ser un osito koala, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nuestra fe como católicos nos enseña sobre la resurrección? Y qué mejor que partir de la fuente, que es la palabra de Dios. Claro, también el magisterio que nos acompaña, que nos ilumina. Y bueno, quisiera partir, ¿verdad?, de esta experiencia, sobre todo por aquellos que en algún momento tienen dudas, se angustian, ¿qué pasará después de la muerte? Y si voy a resucitar, y me casé con 2 personas, ¿con cuál de los 2 me voy a ir? Por fin voy a poder ver a mis hijos, a mis amigos, ¿verdad? Etcétera. Bueno, hay muchas inquietudes, no podemos responder todas, pero vamos a tratar de contestar alguna de ellas. Y quisiera partir, ¿verdad?, de la concepción que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tiene. Encontramos ahí a Abraham, uno de los grandes padres de la fe, cristiana, judía también en el Antiguo Testamento. Él perteneciente a la región de Mesopotamia, ¿verdad? Ahí en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 2, menciona que él pertenecía a esta región de Mesopotamia en en la aldea, ¿verdad? O en el pueblo cananeo. Ellos tenían una concepción de la muerte sobre el dios Baal. Este dios Baal, que se decía, ¿verdad? Moría y se podía concebir en el invierno y en la primavera. En el invierno que moría y en la primavera que hacía fructificar la vida. Era la concepción pues más arcaica que se tenía, porque hay que entender que la concepción del cielo, ¿verdad? De la resurrección, ha ido comprendiéndose poco a poco. Hablamos de una comunidad seminómada todavía, o nómada más bien. Entonces, ellos entendían, ¿verdad?, que la muerte era como ese invierno y la vida era como la primavera, donde todo florece, donde hay frutos, donde hay abundancia. Era una primer concepción. Pero poco a poco esta idea va diríamos, desarrollándose y ya en el libro del Génesis, capítulo 49, 33, ya tenemos otra concepción que quisiera yo, ¿verdad? Así brevemente que pudiéramos tener presente Génesis 49, 33, en el que la Sagrada Escritura dice, una vez que Jacob, patriarca, terminó de dar órdenes a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró. Así se reunió con sus padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces tenemos ya a Jacob, otro de los patriarcas, donde ya hay esta concepción de ir a reunirse con los padres que son los antepasados que viven, porque para el pueblo de Israel siempre van a comprender que ellos tienen fe en un Dios vivo, en un Dios actuante que les ha dado una tierra, que les ayuda a ir conquistando, ¿verdad? Entre las guerrillas que hay de entre pueblo y pueblo, tribu y tribu, para ir extendiendo su posesión y tener un lugar seguro y formas de vivir, etcétera. Entonces siempre van a tener la idea, un Dios vivo. Esto es clave en nuestra fe también. Nosotros creemos en un Dios de vivos y no de muertos. De ahí va, pues podemos ir viendo cómo a lo largo de la Sagrada Escritura, que ya lo leerán ustedes en el artículo, encontramos esta concepción de aquellos que suben como una manera figurativa de decir, suben por senderos de vida. De hecho, el libro de Proverbios 15:25 dice así, ¿verdad? Que los hombres justos y sensatos suben por senderos de vida. ¿Hacia dónde? Hacia una vida espiritual eterna, donde no mueren, donde siempre están viviendo por toda la eternidad.
Y así, ¿verdad? Llegamos al libro de Daniel, vamos rápido. El libro de Daniel, donde en el capítulo 12, versículos del 1 al 3, nos va a insistir esta idea, ¿verdad? Las personas que luchan por vivir con una fe auténtica son aquellos que se levantan o resucitan. Ya en el libro de Daniel, en esta parte apocalíptica, ya hablan de la resurrección y habla de la vida eterna. Vamos a leerlo aquí rapidísimamente, creo que por aquí lo tengo, para que lo podamos tener muy presente. Daniel capítulo 12, versículos del 1 al 3. Bueno, voy a leer solamente el 3. Los sabios resplandecerán como el firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia brillarán como las estrellas para la eternidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, entonces encontramos, ¿verdad? Ya en el Antiguo Testamento esta concepción de la resurrección, de la existencia del cielo, del lugar donde Dios está, y con él están aquellos también que han tratado de vivir con una fe auténtica y justa. Claro, viene la duda de decir, oye, ¿y aquellos que no son católicos o aquellos que no creyeron en Dios por diferentes circunstancias, situaciones, a dónde se irán? Bueno, Dios siempre tiene misericordia y justamente en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús como un Dios de misericordia que escucha y ve las buenas acciones de las personas y ve el sufrimiento. Encontramos a un Dios vivo misericordioso que se inclina sobre la necesidad de todos los hombres. Y bueno, la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento vamos a encontrar a Jesús que resucita a aquel joven, ¿verdad? Hijo de una viuda que no tenía nadie más que pudiera estar con él y que esto era como un castigo casi casi para el pueblo judío, no tener esposo y no tener un hijo era la peor situación. Entonces Jesús resucita a este joven, ¿verdad? Para que vuelva a la vida. De tal manera que en el Nuevo Testamento encontramos a un Dios que vive y que participa la vida en esta tierra. Pero si aquí, ¿verdad? La pregunta sería, si Jesús quiso dar vida a aquella persona que había muerto, ¿cómo no va a querer dar la vida a todas las personas que ya han muerto o que moriremos? Porque yo creo que todos nos vamos a morir un día, no creo que alguien vaya a permanecer aquí eternamente. Entonces, el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 14, justamente va a hablar de la resurrección de los justos. Dice el texto de San Lucas, así rápidamente, ¿verdad? También, este, tenemos aquí a San Lucas. Bueno, se nos fue un ratito, pero ahorita lo encontramos. San Lucas 14, 14. Búsquelo en su Biblia, ¿ya lo tiene? Ahí son bien rápidos, más rápidos que yo. Aquí está, 14, 14 dice, entonces, y será dichoso porque no tienen como porque no tiene como recompensarte. Entonces, tu recompensa la tendrás en la resurrección de los justos. Esta es la palabra de Jesús, donde ya empieza él mismo a hablar de la resurrección. ¿Cómo no creer en la resurrección si Jesús lo ha prometido, Jesús lo predicó y Jesús mismo, como bien sabemos, al final de los evangelios vamos a encontrar a un Jesús que padeció, que murió y resucitó al tercer día. Y tenemos los relatos de María Magdalena, tenemos los relatos de los apóstoles, de Tomás, ¿verdad? Aquel que no creía, se presenta en medio de ellos. Entonces, encontramos a un Jesús que ha resucitado, que camina en el camino con los discípulos de Maús, perdón, y ahí ellos pueden hablar con un resucitado. Eso sobre todo porque nos viene la duda, ¿y cómo será un cuerpo resucitado? Jesús no era un fantasma. Se dice que cuando él resucita a María Magdalena, pues así como que lo toma de los pies, tanto que tiene que decirle, suéltame porque tengo que ir a reunirme aún con mi padre. Entonces, a un fantasma no lo puedes abrazar. A un fantasma no le puedes introducir como Tomás, ¿verdad? Los dedos en la llaga de su costado. Vemos escenas en los evangelios donde Jesús
asó el pescadito, ¿verdad? Y lo compartió con sus apóstoles, entonces también comía, pero a la vez atravesaba los muros, ¿verdad? De la casa donde estaban los apóstoles y se encontraba con ellos. Bueno, y habrá otras cositas que decir ante aquellos que tienen muchas inquietudes, pero quisiera quedarme e invitarles a pensar en algo, ¿verdad? La palabra de Dios nos da muchas luces sobre la resurrección para que vivamos con esa esperanza. El libro del Apocalipsis terminará invitándonos a decir que cuando llegue la resurrección en el juicio final, la resurrección de Jesucristo se hace presente y nos da los beneficios de una resurrección a cada uno de nosotros. Esta resurrección entonces se convierte en un signo de misericordia, de amor para cada persona que cree en Dios. Y quien no cree en Dios, y bueno, lo digo entre paréntesis, ¿verdad? Porque habrá muchas cosas que decir, para una persona que no cree en Dios, acogerse a la misericordia divina, sobre todo por aquellos que tienen familiares que dicen, murió, pero no creía en Dios. ¿Qué pasará con él? Bueno, lean el artículo, ahí van a encontrar algunas luces que podrán ayudarnos para poder comprender y anhelar la resurrección al final de nuestra vida.